lactancia materna es una de las formas más eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños. Combinada con la alimentación complementaria, la lactancia materna óptima previene la malnutrición y puede salvar la vida a cerca de 1 millón de niños. Si se empezase a amamantar a cada niño en la primera hora tras su nacimiento, dándole solo leche materna durante los primeros 6 meses de vida y siguiendo así hasta los 2 años por lo menos, cada año se salvarían unas 800,000 vidas infantiles. A nivel mundial, menos del 40% de los lactantes menores de 6 meses reciben la leche materna como alimentación exclusiva. Un asesoramiento y apoyo adecuados en la materia es esencial para que las madres y las familias inicien y mantengan prácticas óptimas de amamantamiento. La Organización Mundial de la Salud promueve activamente la lactancia natural como la mejor forma de nutrición para los lactantes y niños pequeños. En estas cifras y datos se examinan los muchos beneficios asociados a esta práctica y se muestra que apoyando enérgicamente a las madres es posible aumentar la lactancia materna en todo el mundo. Un placer saludarle a través de esta señal, la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, hoy en una nueva emisión de Mamás en Sintonía. Yo le agradezco muchísimo que esté en contacto con nosotros y que siempre esté al pendiente de los temas que tenemos para usted. Ojalá que pueda establecer este acercamiento a través de nuestras redes sociales y también de nuestras líneas telefónicas que están a su completa disposición, el 323-6016 y el 323-5626. Ya escuchó usted un tema que es de los favoritos que en este programa de Mamás en Sintonía, la lactancia materna. Hablaremos de algunos mitos, hablaremos sobre cómo funciona, cuándo destetar, muchas cosas que solamente las especialistas nos pueden ayudar, porque en ocasiones escuchamos algunos consejos que nos sirven, pero queremos saber qué dicen organismos como este que ya mencionábamos, y también queremos escuchar a las especialistas. Para ello me da mucho gusto presentar aquí en el estudio a Katia Verónica Arjona Díaz. Ella es filósofa, educadora para el parto, dula y consejera en lactancia materna, a quien le doy la bienvenida. Y bueno, pues nos brindará un panorama de lo que es esto, la lactancia, muchas dudas que hay sobre esto, pero también vemos, Katia, te agradezco que estés aquí con nosotros, que hoy por hoy hay mucha información que puede ayudarnos y hacer la diferencia, por supuesto, en esto. Bienvenida. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Me siento muy, muy agradecida, muy honrada. Y bueno, queriendo aprovechar también el espacio para poder promover la lactancia y explicar un poco más allá pues de lo que ya sabemos, ¿no? O sea, que tiene muchos beneficios, que es natural, etcétera, pero también como entender un poco su funcionamiento. Claro. Y qué consecuencias o qué respuesta tiene esto en nuestro cuerpo y en el cuerpo de nuestros hijos. Hemos hecho hincapié nosotros que es importante estar informados. Es importante acercarnos a este tipo de datos que nos ofrecen, y que además es bien importante que conozcamos cómo funciona nuestro cuerpo. Nosotras como mujeres, bueno, cómo funcionan en este caso los senos desde siempre, y a la hora de embarazarnos pues comienzan algunos cambios, ¿no? Vamos a hablar primeramente de la fisiología y la anatomía de los senos, que nos expliques, porque es importante saber qué ocurre, ¿no? Sentimos, percibimos algunos cambios y no sabemos qué está pasando. Sí, bueno, esto a lo mejor parece un poco aburrido al principio. Incluso yo cuando me estaba preparando, al principio decía, bueno, ¿esto para qué me va a servir, no? Claro. O sea, como una cosa es la práctica y otra cosa es la teoría, y a veces no sabemos cómo combinarlas. Sin embargo, bueno, yo me he dado cuenta a través de la experiencia y del trato con las mamás que es bien importante entender cómo funciona el cuerpo y por qué, ¿no? O sea, claro, cuál es el mecanismo. Entonces, y también esto viene a colación, puesto que hay muchas mamás que deciden dejar de amamantar por el dolor, porque no sabe qué está pasando, porque cuando baja la leche da fiebre, por ejemplo, ¿no? Sí. Cuestiones de esa índole que hacen que decaigamos, que ya no queramos seguir en esto. ¿Por qué? Porque no conocemos cómo funciona. Es ahí porque es importante saber, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, incluso más allá también de saber cuándo va a bajar la leche, o sea, que primero viene el calostro, que después a las 70 horas nos va a bajar la leche. También incluso antes entender que el seno tiene una fisiología y que alcanza como su culminación, por decirlo de alguna forma, cuando estamos amamantando, ¿no? O cuando ya, después del parto, cuando ya la fisiología, su mecanismo se arranca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero esto no es algo que comience ahí.
Aquí traigo una lámina sobre, pues bueno, cómo tenemos no sé si se alcance a ver un poquito, está un poco lejos. Ajá. Pero bueno, aquí tenemos un seno, lo tenemos al interior, un poquito hacia arriba, por favor. ¿Así? Ustedes díganme. Mientras venos explicando. Ahí está. Tenemos exactamente los alvéolos, ¿no? Que son como todo el árbol, ¿no? Tenemos adentro como racimos, tenemos las raíces, las uvas, ¿no? Y bueno, esto que llamamos raíces, pues son los conductos que conducen hacia el pezón. Sin embargo, como ustedes pueden ver aquí, la areola que es la parte rosa, sí. Es donde está la parte gruesa de los conductos. Tenemos conductillos que es donde se ramifica, ¿no? Pero el pezón en realidad no funciona para succionar, o sea, lo que hay que exprimir es toda la areola. Okay. Esto, digamos, en grandes rasgos es como tenemos los senos. Los senos, cuando... Les voy a mostrar otra. Okay, adelante. Esta me encanta porque aquí podemos ver como el desarrollo por etapas de cómo va evolucionando los alvéolos. O sea, esto no es algo que sucede porque estoy embarazada, o sea, esto es algo que sucede porque soy mujer y desde la infancia mi glándula se va formando, ¿no? Entonces aquí tengo un seno virgen, muy bueno, ni siquiera está crecido, pero estos alvéolos y esta glándula ya se está formando, ¿no? Cuando voy creciendo, cuando me voy desarrollando y mis hormonas van, pues eso, ¿no? Se van activando, estas glándulas van creciendo y se van poblando, por decirlo de alguna forma. Aquí tenemos una imagen de un seno virgen, donde ya tenemos estas ramas como sin hojas, por decirlo de alguna forma, y aquí, en el embarazo, las hojas se van llenando. Esas hojas obviamente es, claro, donde se va a producir la leche. Y sin duda es uno de los primeros síntomas, ¿no? Cuando viene el embarazo, los senos, ¿no? Cómo comienzan a tener alguna transformación y una sensibilidad. Exacto, lo platicábamos hace un momento, como es lo primero a veces es incluso el dolor, ¿no? Que nos crecen los pechos y nos empiezan a doler porque pues esto está creciendo, ¿no? O sea, la lactancia no es una cosa que se va a dar de un día para otro, sino que es un proceso fisiológico que sucede porque soy mujer, ¿no? Independientemente de si yo quiero amamantar o no, esto va a pasar. Cuando estoy ya lactando, pues esto está como en una explosión, ¿no? Es la cumbre, digamos, de la fisiología del seno. Y al final, bueno, involuciona cuando ya dejo de amamantar. Se van vaciando los alvéolos, se van como exprimiendo y queda ya el pecho seco, por decirlo de alguna forma, ¿no? Físicamente, ¿cómo se puede observar el seno cuando está teniendo esa transformación? Incluso el pezón oscurece. Sí, el pezón oscurece, pero claro, esto es también para hacer como un llamado al bebé. Tiene su razón de ser. Sí. Así como olfato, también el color que sea. Tiene el color y tiene pues las glándulas de Montgomery que son también para limpiarse, ¿no? O sea, los senos no se deben lavar, no se debe poner ninguna sustancia abrasiva ni jabón, porque los senos a sí mismos se autoinmunizan, por decirlo de alguna forma. Bueno, claro. es literal, ¿no? Realmente estas glándulas lo que hacen es limpiar, también por eso, pues son como unas pequeñas verruguitas que tenemos alrededor del pezón, que cuando nos embarazamos comienzan a crecer. No sé si tú recuerdes en esta etapa del embarazo, que el seno, además de oscurecerse, comienza como a poblarse de pequeñas como verrugas. En ocasiones nos comentan que viene este desarrollo, estos cambios en la fisiología del seno. También dan algunos consejos, ¿no? Debes irte preparando para la lactancia. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué hay de cierto en colocarte un sostén con un orificio, en aplicarte cremas, en estimular incluso el pecho, que para que estés lista para cuando ya tengas al bebé contigo? Y también que me comentes qué tan adecuado es dormir, descansar con una prenda así. Vamos a ir a una pausa
y te pido que nos comentes esto porque hay muchas dudas sobre ello, ¿no? ¿Cómo me preparo o mi cuerpo es sabio y sabrá cómo irse preparando solito? Gracias por estar aquí, Katia. Gracias a ti. También les agradecemos a ustedes que estén con nosotros. Le invitamos a que se quede en esta emisión de Mamás en Sintonía y también queremos saludar a quienes nos sintonizan a través de la radio, a través, por supuesto, de nuestras frecuencias aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Volvemos. Regresamos con más de este programa. Gracias por estar con nosotros en Mamás en Sintonía. Estamos platicando sobre la fisiología del seno. Estamos hablando de lactancia. Ojalá que usted pueda establecer ese contacto con nosotros si tiene alguna duda, alguna inquietud. Aquí está Katia para resolverla. Platicábamos antes de irnos a la pausa sobre esto. Si hay que preparar a los senos para la hora de comenzar con la lactancia, que pues quisiéramos que fuera en las primeras horas del bebé y que fuera una lactancia exitosa para siempre, ¿no? Sería lo óptimo para nuestros pequeños. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Hay que prepararnos o nuestro cuerpo es sabio y sabe hacer lo suyo? Yo creo que son las dos cosas, ¿no? O sea, el cuerpo sí tiene una fisiología que al final va a buscar su cauce, pero también hay que aprender cómo activar esta fisiología, ¿no? En ese sentido creo que sí es importante conocer el propio cuerpo, saber, por ejemplo, si mis pezones son planos o si son invertidos, ¿no? Si yo no tengo ni idea, voy a batallar un poco más cuando empiece a amamantar. Bueno, ¿cómo sé si tengo los pezones invertidos? A ver, ahí tenemos una Tengo lámina, aquí ¿la otra pueden lámina. ayudarnos? Porque sin duda alguna es una de las causas, si no más frecuentes, pero también conocidas y comentadas, en que dicen las mamás, tengo los pezones invertidos, no voy a amamantar porque así los tengo y no voy a poder hacer nada. Y no hay el asesoramiento para decir si se puede. Exacto. Ahí. Entonces, un pezón invertido no es una condicionante para que yo no pueda amamantar. Bájalo un poquito, por Sí favor. puede ser, puede ser dificultar Un poquito la más abajo. lactancia, Ajá. Vas por aquí. Ajá, pero escucha. no la va a imposibilitar, ¿no? Ahora, aparte ya la tecnología pues está de nuestro lado, hay un montón de recursos que yo puedo utilizar para poder ayudar a que mi pezón salga, ¿no? A lo mejor tengo el pezón un poco plano, no completamente invertido. Yo me puedo hacer, digamos, como una prueba, ¿ya lo puedo bajar? Sí. Para saber si mi pezón es invertido y, pues claro, es cuando yo toco el seno, el pezón se erecta, ¿no? O sea, hay una manera de tocar el seno que una siente que el pezón se erecta y el pezón sale, ¿no? También cuando una mujer tiene el pezón plano, lo que puedes hacer es presionar el seno. Ajá. Y si el pezón en lugar de salir se mete, se invierte, pues obviamente tu pezón no va a salir. Hay pezoneras y hay un montón de cosas que puedes utilizar para antes de que nazca el bebé, tú puedas ir ayudando a que el pezón salga, ¿no? Cuando las mamás acuden a la consulta, se aboca a los médicos a decirnos, estás bien, tantas semanas, checar al pequeño, pero no se detienen en este tipo de cosas algunos. No. Es importante que nosotras como mujeres conozcamos esta fisiología, pero que también pidamos que haya esta revisión, ¿no? Es que mira, esto que dices, a mí se me hace de lo que es fundamental, ¿no? O sea, nosotras vamos al médico y ponemos nuestra salud y la salud de nuestro hijo, el curso de nuestro embarazo, el destino de nuestro parto en manos ajenas. Yo no digo que esté mal y que el profesional, desde luego, tiene pues una autoridad, ¿no?, que le ha dado la experiencia, pero no tiene la verdad. Y en ese sentido creo que a veces puede resultar más cómodo incluso deslindarte y no tomar como cartas en el asunto y decir, este es mi cuerpo, quiero mi parto así. La protagonista soy yo. La protagonista soy yo y mi bebé. Porque claro, o sea, no podemos negar que el bebé tiene el 50% de protagonismo en este acontecimiento, ¿no? Entonces, vamos y delegamos esta responsabilidad en otro y queremos que el otro nos resuelva todo. Entonces, nosotras no sabemos si tenemos los pezones planos, no sabemos si queremos parir de pie, sentadas, acostadas, o en el hospital, o en casa. O sea, siempre estas decisiones generalmente las toma otro.
¿Por qué es importante empoderarse? Es importante, pues claro, porque tu parto es único, de toda tu vida, pues a lo mejor cada vez somos más conscientes, cada vez hacemos más planificación familiar, tenemos menos hijos, ¿no? Tú quieres tener una experiencia única, pero no es nada más porque la experiencia sea hermosa, como lo que estamos viendo ahora, o sea, es porque también hay una cuestión fisiológica, incluso como lo vamos a ver ahora con el bebé, neurológica, ¿no? De desarrollo psicomotor, de desarrollo cognitivo, en donde podemos dar lo máximo, ¿no? Y no nada más rendir o nacer como naciste y ahí como estás, se puede, bienvenido ¿no? al mundo. Exactamente. Punto, ¿no? O sea, ¿qué le puedo dar yo? Exactamente, o ¿Cómo sea, me puedo nos dar? cuidamos todo el embarazo, o sea, tratamos de comer lo más rico, lo más sano, generalmente, ¿no? O sea, tratamos como de estar más conscientes. Creo que cada vez hay más conciencia para ejercitarte incluso, para hacer yoga, natación, etcétera. Sin embargo, cuando se trata del parto y del posparto, es como si ya no dependiera de nosotras, ¿no? O sea, ya nos ponemos en manos ajenas y el curso de lo que suceda nos rebasa. Claro, hay gran parte de cierto en eso, porque al final es una cuestión fisiológica, no es racional, ¿no? Yo tengo que dejar que el cuerpo me gobierne, por decirlo de alguna manera, y obedecer lo que está sucediendo. Claro, y además hay que comentar algo importante que sería el posparto, cómo se siente la mujer en ese momento, que le cambia la vida por completo, que un ser depende de ella y que no se siente en óptimas condiciones porque no descansa, porque viene un cúmulo de sentimientos y las hormonas hacen su juego. Entonces ahí vienen, por ejemplo, de acuerdo a lo que estamos hablando de la lactancia, a veces mejor la dejo, ¿no? Porque ya no puedo, estoy muy cansada y ya lo platicaremos más adelante, los mitos de que no tengo la suficiente leche. Sí, me parece que el conocimiento del propio cuerpo, pues claro, o sea, es todo un proceso, que no es nada más en el embarazo, o sea, como yo te lo mostré, por eso traje una lámina, en realidad es para que lo veamos literalmente, que esto sucede desde que somos niñas. Es una cosa que sucede en el cuerpo, o sea, que yo no lo decido. Nuestro cuerpo está diseñado. Nuestro cuerpo está, digamos, diseñado para trabajar así. Por eso ahora también se utiliza ya mucho esto de parto fisiológico, no natural, porque se presta a cuestiones moralizantes, ¿no? O sea, natural, entonces si no es así, es antinatural, y lo antinatural tiene connotaciones negativas, ¿no? Entonces, no, o sea, ahora es obedecer a una fisiología, respetar la fisiología, el curso que va teniendo el organismo, y dejarlo trabajar por sí mismo, sin ayuda de medicina, sin ayuda de drogas o de intervenciones, para que el cuerpo se realice. En ese sentido es muy empoderante, ¿no? Es un tipo de poder al que, aparte, pues no estamos acostumbradas, ¿no? Vamos, de por sí luchamos, es una lucha, ¿no? Las mujeres pensamos que necesitamos, y es así, no lo estoy negando, que necesitamos tomar el poder en las calles o tomar un poder político, pero el tema, a mi juicio también muy alarmante, es que no tenemos poder ni control sobre nuestro propio organismo, ¿no? Entonces, no podemos controlar una exterioridad si la interioridad está abandonada, ¿no? O sea, en el desconocimiento. Entonces, yo es lo que te digo, o sea, claro, sería ideal llegar al médico, que nos diera tips de cómo puedo sacar el pezón, que yo tuviera esa conciencia de cómo puedo trabajar a mi favor para tener un posparto lo más pleno que se pueda. Claro, porque si yo tengo grietas, si yo le quiero dar y no sale, no sale, no digas la leche, el pezón no sale, me está lastimando. Y yo ni siquiera tengo idea de qué hacer, ¿no? Hay mujeres que todavía no saben ni siquiera que se pueden poner alguna cosa que les puede ir ayudando. Y que todo esto va a menguar el dolor, va a hacer que la lactancia sea menos dolorosa o más llevadera, y que con el paso del tiempo incluso va a ser bonito. Exacto, ¿no? El vínculo que se crea con el pequeño. No, y no nada más el vínculo, el amamantar en sí, ¿no? Volvemos al tema del cuerpo, o sea, la lactancia es una cuestión sexual, es una parte de nuestra sexualidad, y no es una sexualidad, vamos, erótica en términos... pues sí, igual muy
culturales, ¿no? Muy, pues sí, incluso masculinos, no tienen nada que ver con eso, o sea, es parte de nuestra realización sexual, el cuerpo se realiza y tiene sensaciones muy agradables cuando estás amamantando de manera plena y adecuada, ¿no? Muy bien. Bueno, pues es que son cuestiones que en diversas ocasiones nosotros no observamos, no nos detenemos a saber que esto ocurre, que nuestro cuerpo cambia, que podemos ayudarle y que además ocurren ese tipo de cosas a nivel incluso sexual, como tú lo comentas, ¿no? Y también hemos escuchado que muchas mamás se sienten culpables por ello. Vamos a ir a una pausa y vamos a comentar sobre esto porque el tema de la lactancia por supuesto que da para mucho, sí. Pero esto nos da ánimos para que más niños sean saludables y más mamás también tengan esta vida plena con ellos, porque por supuesto que también a ellas les ayudan mucho. Vamos a una pausa, regresamos con más, no se vaya. Regresamos con más, gracias por continuar con nosotros, estamos hablando de lactancia con Katia y el tema, como decíamos, tiene muchas aristas y también tiene mucho que ver cómo nos sentimos como mujeres y los cambios que ocurren durante el embarazo, también el posparto. Y de ahí devienen ciertas cosas que nos hacen caer en la tentación y llegar a cosas como ofrecerles la fórmula porque el médico o porque la mamá, la tía nos dicen no lo satisfaces, te duele mucho, lo tienes que complementar, muchas cosas que vienen, esos consejos a la mamá que de verdad no sirven de nada, ¿no? Por eso hay que conocer cómo funciona, cuáles son los beneficios y en este caso que estábamos hablando de la fisiología del seno, platicaremos cómo son los reflejos del bebé y esta succión que también hay, ¿no? Bueno, esto también a propósito de la lactancia, de la fórmula, perdón, no sé si lo vamos a alcanzar a abordar, pero sí me gustaría pues, hacer énfasis, ¿no? en el código de la Organización Mundial de la Salud, el código Innocenti, en donde también pues está penalizado, claro, no es una penalización que se pague judicial, ni, o sea, vamos, pero está penalizado que nos estén fomentando el uso de fórmula, ¿no? O sea, lo que se debería hacer es fomentar el pecho, fomentar, o sea, es que si yo llevo una lactancia dolorosa, que si quiero desistir, que si tengo algún problema, se busca la manera, el médico o la persona con la que estoy yendo, el pediatra, busca la manera de brindarme un apoyo, ¿no? O de referirme a la Liga de la Leche, de referirme a alguna consejera o alguna consultora en lactancia antes que ofrecerme fórmula. Y es que el 2% de las situaciones son las que no podemos hacer nada en contra de ellas, ¿no? Que ya son médicas, pero todo lo demás con asesoría, con apoyo y con acompañamiento se puede lograr. Sí, no, y vamos, independientemente de que nos sintamos como forzadas o presionadas, que igual esto lo iremos diciendo, volvemos al tema del propio cuerpo, ¿no? O sea, entiendo y está en cada mujer decidir si quiere dar pecho o no, pero siempre busquemos tomar una decisión fundamentada, basada en argumentos, ¿no? Basada en evidencia científica, en la evidencia que tenga yo más a la mano, y no nada más en el desvelo de una noche y en que es más cómodo para el médico recetarme una fórmula que darme asesoría, ¿no? Para mí no va a ser más cómodo, o sea, esto también quiero que lo reflexionemos en casa. No soy una fundamentalista de la lactancia, o sea, en realidad, pero de verdad sí tendríamos como que sopesar los pros y los contras, ¿no? También tiene sus desventajas estar con la fórmula, no es tan cómodo, no es tan fácil, no es tan barato como nos lo hacen ver. Es una cuestión que también requiere desvelarse, también requiere estar lavando trastes, o sea, son unas cosas por otras. Que nos pueden decir, te vas a desvelar mucho, va a estar muy apegado a ti, no vas a poder hacer absolutamente nada, pero tampoco te dicen, viajas y ahí tienes la leche, ¿no? No tienes que lavar biberones.
O sea, no, simplemente el pañalero, ¿no? Cuando están recién nacidos, como llevas una bolsota con miles de cosas, pues hay que añadir la leche, hay que añadir los biberones, hay que añadir la fórmula, hay que añadir el agua hervida, el costo, ¿no? Vamos, esto dejándolo como en suspenso, de lo que podríamos decir más adelante acerca de la fórmula, que tiene muchas cuestiones que son discutibles y que es importante que tomemos a consideración cuando vamos a decidir, ¿no? Que claro, es nuestro derecho decidir si queremos dar cada el pecho. mujer cría como lo... Así es, ¿no? Y todas lo decidimos de acuerdo con nuestra circunstancia y por supuesto que todas queremos lo mejor para nuestro bebé. Esa sería la premisa de la cual podemos partir. Desde luego. Entonces, bueno, aquí hablando del hospital y de la fórmula, es que muchas veces ni siquiera llegamos al agotamiento, o sea, muchas veces salimos del hospital ya con la fórmula, sí, ¿no? Digamos que ese es el 80% de los casos. 80%. Siento que, yo siento, sí, o sea, tú llegas al hospital y en el protocolo hospitalario está alimentar al bebé con sus sedáneos de leche materna. Son poquísimos los hospitales amigos de la madre y de la niña en México. Sabemos que México es el país con más índice de cesáreas a nivel mundial. Entonces, protocolo aparte de cesárea, pues es alimentar el bebé con sus sedáneos porque hay separación. O sea, al momento de nacer en un hospital público, por ejemplo, no practican el alojamiento conjunto, se llevan al pequeño. Se llevan al pequeño a los cuneros y ahí lo alimentan. Para que descanse la mamá. Para que descanse, para que se recupere y para que el bebé también, porque claro, o sea, las cifras indican también que una mujer que ha tenido una intervención tarda más tiempo en que le baje la leche, ¿no? Tarda más tiempo en recuperarse, el organismo en recuperar como su fisiología y el bebé, te dicen, no puede estar tanto rato sin comer. Pero también hay esto que es una cesárea humanizada y que también desde el primer momento pueden, aunque haya cierto dolor, ciertas molestias, acercarle el bebé piel a piel a papá y a mamá y también que comience la lactancia. Claro, o sea, aquí lo ideal sería que todas pudiéramos gozar de esos beneficios, ¿no? Y no solamente en el sector privado, eso tendría que abrirse. A eso me refiero, ¿no? O sea, porque en realidad es una injusticia que solo pueda haber partos humanizados cuando hay dinero de por medio, ¿no? Todos los bebés, todas las mamás merecen el mismo trato. Es que estamos hablando de exigir nuestros derechos. Sí. Y de conocerlos. Sí, ¿no? Y ya ni siquiera digamos la mujer, o sea, el recién nacido merece recibir todos los beneficios de lo que es tener un parto piel con piel, o sea, un contacto precoz, todo esto que en realidad se ha visto que tiene innumerables beneficios, reduce costos a nivel institucional, ¿no? O sea, el tema del método canguro, que reduce costos a nivel incubadoras, a nivel de servicio público. ¿Cómo estamos en México, Katia? ¿Cómo observas desde tu punto de vista como profesionista, también como asesora en esta materia, en cuanto a esto, al sector salud, el sector público y privado, en las malas orientaciones que nos dan en cuanto a esto? Incluso acudes a una vacuna, por ejemplo, y te dicen, ¿aún le da pecho? Ya es pura leche, ¿por qué le da eso? Comentarios así que podemos escuchar día con día del personal de salud. Eso de las enfermeras y médicos que inmediatamente te dicen, aquí está tu cajita de leche, tu latita de leche y vámonos, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos en esta orientación? ¿En qué nos falta en cuanto a políticas públicas se refiere? ¿Por qué nosotras como mujeres no hemos logrado que se nos respeten este tipo de derechos? Es que en realidad lo que está deshumanizado es el servicio público. No es nada más en el tema del parto. O sea, vamos, en un parto se nota muchísimo más porque el parto no es una enfermedad. No, hay que también comenzar por ahí, o sea, yo no estoy enferma, no me voy a aliviar, no me voy a poner sana. O sea, los estereotipos que les ponemos, ¿no? Sí, una embarazada es una mujer sumamente sana, al revés, o sea, está mucho más cargada de todo lo vital que puede haber, como para después, vamos, darle un trato de un enfermo, ¿no? Y claro, o sea, el servicio público está saturado, es muy contrastante, ¿no? O sea, como darte una perspectiva así cerrada sin analizar uno y otro lado, ¿no? Desde luego, o sea, estás hablando de un ámbito que está súper saturado,
no te puede permitir tener un parto de 20 horas. Así es. ¿Me explico? O sea, nosotras tendríamos que considerar la partería, por ejemplo, ¿no? O utilizar otros métodos que también tienen mucha historia, que también tienen mucha experiencia, para apoyarnos en un parto natural en el sentido de que su curso va sano, va saludable. Claro, y que de ahí se desencadenan una serie de beneficios como este que o es sea, la si lactancia. mi embarazo va sano, si yo estoy fuerte, si no ha habido ninguna complicación, ninguna contraindicación, pues no sé, buscar otras alternativas que me permitan respetar mi fisiología, respetar mis propios ritmos, respetar los ritmos de mi bebé, porque es que yo no me pongo de parto cuando yo quiera, el bebé decide. Exactamente. ¿No? El bebé decide cuándo va a nacer, el bebé llega un momento en que ya este espacio que hasta ahora ha sido perfecto, de pronto ya es hostil, ya no cabe. Sí. Él busca su cauce hacia afuera y el parto en realidad es una sincronía entre él y yo. Él sabe cuándo debe nacer, sí. ¿no? Él avisa. O sea, y ahí sí es donde hablamos como de reflejos, como hablamos del reflejo de eyección de leche, o sea, son cosas que yo no gobierno, pero que sí decido cómo las acompaño. Muy bien. ¿No? Muy bien, pues vamos a hablar de esos reflejos de eyección y también cómo es este mecanismo de succión para conocer que en muchas ocasiones nos asustamos porque no está tomando, ¿no? Y vemos, o yo observo pura agua, vemos lo primero que sale y no vemos lo que viene, ¿no? Hay muchas cuestiones que debemos de señalar. Vamos a una pausa y regresamos cuando no se vaya. El tema de hoy, la lactancia, estamos con Katia Arjona Díaz platicando sobre esto y sobre pues diferentes puntos que hay que resaltar para el conocimiento de las mujeres. Y en este caso vamos a hablar del mecanismo de la succión. Sí, bueno, así como hablábamos de la fisiología del seno y vimos, ¿no?, cómo tiene una estructura interna nuestro pecho para que la leche pueda encontrar su cauce y salir, pues bueno, hay un receptor, por decirlo de alguna forma, que es el bebé, que es el que va a activar también esta salida. O sea, yo le puedo ayudar a mi pecho masajeando y haciendo muchas cosas con el extractor y tal, pero jamás va a ser como la succión del bebé, como la manera en la que el bebé se alimenta, ¿no? O sea, no hay un mecanismo que haya igualado la fuerza que tiene el recién nacido o el bebé, pues, para succionar, para vaciar el pecho. Lo constatas, ¿no?, incluso incluso cuando te quieres extraer la leche con el... Sí, y tú dices, solo me salió bien poquito. Por eso, mucho cuidado, ¿no?, con los extractores. Siempre esto me gusta mucho recordárselo a las mamás porque nos alarmamos. Yo misma, ¿no?, cuando la primera vez que me extraje la leche... 2 onzas, dices. No, es que no eran ni 2 onzas, ¿no? O sea, era 1 oncita, tardé un chorro, claro, mi extractor no era bueno, es que son muchas cosas que tenemos como que sopesar allí cuando hacemos un juicio. Y entonces tú crees que cuando el bebé se alimenta solo está tomando eso. Entonces, eso es muy desalentador. La mayor razón, la razón número 1 por la que las mujeres dejamos de amamantar es porque pensamos que no tenemos leche. Esa es la razón, y es infalible, ¿no? Ah, o sea, y aparte no las puedes convencer de lo contrario porque estamos convencidas de que no estamos produciendo, porque la desconfianza en el cuerpo no está tan arraigada, es tan inherente a nuestra cultura, esta negación del cuerpo, este desconocimiento que de verdad, o sea, tú por más que le quieres dar razones, ofrecerle fundamentos, incluso invitarla, ¿no?, a estimular y tal, no lo satisfago. No lo satisfago, y no también me sale leche. Aquí juega un papel muy importante el comportamiento del bebé. El bebé puede llorar por miles de razones, porque tiene frío, porque está conociendo el mundo exterior, porque quiere a su mamá, y entonces nosotros lo traducimos como que no lo satisfago, entonces no tengo la suficiente leche y tengo que complementar. Sí, o porque el bebé no es un bebé súper gordo,
como las fotos de los bebés antiguos, ¿no? Porque ya hay el juicio de, ay, no, tú cuando eras bebé, te dice la abuelita, tenías 80 lonjitas, ¿no? No, o sea, hay evidencia cada vez mayor de que una de los factores de la obesidad infantil es la fórmula. No, o sea, esto no nos lo dicen, no sabemos, damos la fórmula como si fuera la gran nutrición, ¿no? Sí. E incluso la comparamos. Y así nos las venden. Claro, así nos la venden, pero nosotros la compramos, ¿no? O sea, pensando que es el mejor alimento. Y claro, cuando tú amamantas no vas a tener un bebé súper gordísimo como los de Tienen fórmula. sin duda una anatomía muy distinta. Sí, aunque sin embargo, claro, de nacimiento a 1 año el bebé amamantado generalmente es gordo, ¿no? O sea, no es obeso, es un bebé regordeto, sano, bonito. Entonces, bueno, esto acompaña al mecanismo de la fisiología del seno, lo acompaña, claro, los reflejos del bebé. La madre, las mamás tenemos que aprender a amamantar, o sea, nuestro seno funciona, nuestro cuerpo funciona, generalmente funciona sin fallo, ¿no? O sea, lo que no funciona es como el chip que tenemos colocado, que nos dice que puede ocurrir esto, puede que no somos lo suficiente, ¿no? O sea, que no nos sabemos tocar, ¿Podré que no o no sabemos podré? qué hacer, me irá a salir, no me irá a salir, será suficiente, el bebé la rechazará, le gustará su sabor, o sea, siempre estamos cuestionando si lo que damos va a ser bien recibido o será suficiente o llenará los requerimientos. Lo que no nos preguntamos es si tenemos como que practicar para poder lograr una eficiencia en eso que estamos ofreciendo, ¿no? Nuestras mamas funcionan, nuestros pechos están bien, responden a una fisiología saludable, pero no sabemos usarlos. No basta con que los pechos funcionen, hay que saber usarlos. Y eso es lo que se aprende cuando comienzas a amamantar, ¿no? Lo mismo sucede con el bebé, o sea, el bebé tiene el reflejo de succión, tiene el reflejo de deglución, está aprendiendo a conocer. Sabe tragar, sabe chupar, sabe moverse, tiene ciertos reflejos, ¿no? con los que nace, pero no sabe en dónde los va a aplicar. Mientras él está en el útero, se chupa el dedo, ¿no? Y sabemos ahora que chuparte el dedo es un ejercicio previo. de poner en práctica este mecanismo innato. De succión. De Por eso también observamos que cuando se quedan dormidos y no están siempre al pecho, también mueven la boquita, Sí, ¿no? mueven la boquita, pero de hacer así, a succionar un seno, pues no es lo mismo, ¿no? O sea, también el bebé va a aprender a succionar un objeto concreto, que en este caso es el pecho. De ahí que, por ejemplo, tengamos la famosa confusión de succión, ¿no? Al principio se recomienda no dar biberón si quiero amamantar. ¿Por qué? Porque nuestro pecho no es un plástico. Nuestro pecho, por muy suave que esté el biberón, es mucho más rígido que nuestra piel. Porque así te vendan el más caro y te digan, tiene el que se acerca más a la anatomía de la mujer. Sí. O sea, nuestro seno no es un plástico. Nuestro seno es súper flexible, es una piel muy delgada, elástica, ¿no? Ergonómica, digamos. Cuando el pezón sale de la boca del bebé y es un bebé que está bien acoplado, el pezón va a salir perfectamente formado, ¿no? Esto no lo vas a lograr con ninguna tetina de biberón. O sea, el biberón es plástico y punto. Claro. Digo, si tengo un caso extremo, si, vamos, no satanizo el uso del biberón. Lo que digo es que hay que tener cuidado. Si yo quiero dar el pecho, no debo darle biberón al mismo tiempo porque el bebé no sabe succionar una cosa u otra. Él va a aprender. Y cuando él aprenda, con lo que él aprenda, pues es como va, la fuerza que va a aplicar cuando succiona, ¿no? Claro. Y la fuerza que va a aplicar cuando está succionando un plástico no es la misma que yo necesito en mi cuerpo. Y además hay que saber que hay distintas etapas, que la leche cambia de composición y que también la ergonomía, el bebé también va cambiando, va aprendiendo a succionar, aprenden juntos, ¿no? Y esto también tiene que ver mucho, como dices tú, la piel,
el calor que le ofrece uno al bebé y el vínculo necesario que tiene que ver con un ambiente muy distinto al que le podríamos dar con un biberón. Y si hablamos de facilidad, pues el biberón se lo puede dar cualquiera, ¿no? Pero si hablamos de pecho, pues es solo mamá. Sí. Ahora, más allá de esto, que sí es muy importante y que está también toda la cuestión afectiva, del contacto, de la caricia, de la mirada, porque es impresionante cómo un bebé te mira fijamente cuando está al pecho, ¿no? O sea, eso, vamos, el que lo ha vivido sabe de qué estoy hablando, la que lo ha sentido es una experiencia única. Pero independientemente de eso, independientemente de que si el biberón es frío o lo que tú quieras, ¿no? Hay una cuestión también fisiológica que es fundamental, que con el biberón no sucede, ¿no? O sucede de una manera como limitada. Cuando nosotros succionamos, o sea, el mecanismo de la lactancia tiene como 3 pasos. Es la succión, que es hacer esto, o sea, es chupar y succionar el pecho. Es tragar, ¿no? O sea, porque cuando succiono, recibo, yo no sé, a lo mejor es algo muy obvio lo que voy a decir, pero es muy impresionante que el bebé pueda tragar acostado, ¿no? Nosotros ya no podemos, eso se pierde. Son reflejos que se pierden. Son reflejos que se pierden, en efecto, ¿no? Y son características que se van perdiendo y que las tenemos por algo. Entonces, tú tienes al bebé, él sabe tragar el bolo, ¿no? Y la tercera fase, que es muy importante, es la respiración, ¿no? O sea, son 3 momentos que se coordinan, son rítmicos y suceden como acompasadamente. Succiono, trago y respiro. ¿Vamos a ir a pausa? Muy bien, vamos a ir a una pausa. Tendremos más sobre este tema, ojalá que pueda llamarnos. Les recuerdo los números aquí en el estudio, el 323-6016 y 323-5626. Regresamos. Regresamos a la parte final de este programa, pues muy complacidos por conocer pues diferentes temáticas que tienen que ver con esto, con la lactancia. Ya estamos preparando nuevos programas sobre esto porque usted lo ha solicitado y porque hay mucho que destacar, como decíamos, mitos, realidades. Hablaremos más adelante también en esta emisión o en otras, esto que es la lactancia en tándem. Muchas cosas que tienen necesidad la mujer de conocer, como cuando regresas al trabajo, esto de las fórmulas, porque esto es inclusive, las fórmulas son un medicamento, ¿no? Lo tenemos que pedir con receta. Y ese uso indiscriminado que nos otorga el sector salud, pues no es lo adecuado para nuestros pequeños. Estamos hablando de esto que tú me comentabas, de cómo el bebé va trabajando en esto que es la succión, e incluso algo muy interesante, curioso lo podríamos llamar, esa necesidad de que su cerebro esté oxigenado, ¿no? Entonces, a mayor succión está estimulando más esta parte del cerebro, está también su aparato respiratorio está trabajando de tal manera y entonces tenemos beneficios también a largo plazo. Sí, bueno, es que la succión, cuando el bebé succiona el pecho, es una succión diferente de cuando succiona el biberón, ¿no? Cuando tú succionas el biberón, tu lengua, o sea, se cuenta que esta es la tetina del biberón, tu lengua lo que hace es esto, ¿no? Por eso, cuando hablamos de confusión de succión, si el bebé primero recibe biberón y luego toma pecho, lo que va a hacer con el pecho es lo mismo. Entonces, lo único que va a coger va a ser el pezón, que ya vimos al principio que el pezón no es lo que hay que coger, o sea, la boca del bebé tiene que abrirse y tomar la areola, que es la parte rosita. La lactancia no es el pezón, es el pecho. No, la lactancia es la areola, ¿no? O sea, entre más abarque la boca, más va a exprimir los conductos. El pezón es súper sensible, el pezón no tiene ramificaciones. Ahí aprietas y pues a lo mejor va a salir una gota, pero donde va a salir más es acá arriba, donde están los conductos. Son cuestiones que el bebé aprende. El bebé aprende, claro. O sea, él ya sabe succionar, pero tú le tienes que también ayudar, ¿no? Con el acoplamiento, que esto nos puede dar para también un buen rato.
Otra de las razones por las grietas, pues es el acoplamiento inadecuado, ¿no? Que no se está acomodando bien y yo tampoco. Y claro, el bebé pues no abre bien la boca. Ahora bien, cuando succiono, si tengo la boca tan abierta, acuérdense, los bebés tienen la carita gordita, ¿no? Así como la vemos afuera, está por dentro. Y esa grasa es importante para la succión. Por dentro el bebé tiene el cachete más gordo. Su boca no es tan grande como la de un adulto. Su boca es reducida, su lengua es proporcionalmente más larga, ¿no? O sea, la lengua de un bebé es más larga en proporción que la de un adulto y su lengua cuando succiona va a hacer ondulaciones. Entonces este es el seno y su lengua va a hacer esto. Es una como succión negativa, por decirlo de alguna forma, porque no va así, sino que va en contra, ¿no? Va en contra y va apretando la lengua hacia arriba. Entonces, imagínate todos los músculos que se mueven. Se mueven más de 20 músculos y nervios, y más de 2 nervios craneales cuando el bebé está succionando. Y esos son estímulos que sin duda ayudarán. Claro, esto ayuda al desarrollo de nuestra neuromotriz, pues, ¿no? O sea, neuromotor. Y ayuda a que nuestro cerebro crezca. ¿Por qué? Porque, claro, también, como dije, son 3 pasos. No es nada más la succión. Y no es lo mismo succionar nada más así, mover la lengua así para apretar un biberón, que hacer todo esto, ¿no? En la lengua. Otra, tú sientes donde termina tu paladar duro y comienza tu paladar blando. Hasta allá llega la lengua del bebé. Sí, los movimientos que hace son de verdad asombrosos. Entonces su laringe y todo esto está más pegado que en un adulto. Cuando traga cae más rápido, ¿no? Traga y después de unas 3 o 4 succiones, degluciones, el bebé para y respira. Y a veces en esta pausa decimos, ya se durmió, o qué pasa, ¿por qué no está? ¿No? O sea, nosotras queremos que tome y tome. Sí, que sea como un muñequito que succiona y para poder ver que está comiendo. No, es muy importante observar y escuchar que tragó y que hizo la pausa. O sea, el bebé tiene que hacer estas 3 cosas. Son cuestiones que debemos Es una coordinación, ¿no? Es una coordinación de elementos, pero que aparte cuando succionas, cuando haces esta cuestión, o sea, de la lactancia con la lengua, los músculos, la respiración viene desde acá, ¿no? No es pura succión y puro aire que entra por aquí. Entonces su cuerpo tiene un movimiento impresionante. Su cuerpo se activa, ¿no? O sea, y claro, o sea, el aire entra desde acá y no solo desde la boca. Y es que esto es importante conocerlo y también observarlo. Pues se nos va el tiempo, Katia. A mí me gustaría que aquí pudiéramos invitar a la gente a conocer más de estos temas. Hay inquietudes como regreso al trabajo, yo quiero seguir ofreciéndole mi leche, no quiero darle biberón. ¿Qué opciones tengo? La cucharita, el vasito. Ya nos dirás esto de la lactancia en tándem, nos dirás muchas cosas que debemos de seguir para poder ofrecer a nuestros hijos pues la mejor herencia que les podemos dar. Me gustaría que cerraras con esto. Me gustaría que me comentaras brevemente en unos segundos por qué es tan importante empoderarnos, tener esta información a la mano para el bien de nosotras mismas y de nuestros pequeños. Bueno, creo que esto aparte es una experiencia, desde luego, como toda experiencia es subjetivo, pero cuando tú ves cómo se concreta esto que eres en otro, eso de verdad te hace sentir con una fortaleza, cuando menos personalmente no la he sentido antes, ¿no? O sea, cuando yo desde el cuerpo puedo ver lo que soy capaz de lograr en otro ser humano, eso no hay una comparación. No hay comparación. Nos vamos con eso, pues te agradezco mucho, gracias por esta labor que realizas con las mamás. Gracias a ti por invitarme. Y estamos aquí en contacto para seguir con estos temas. Nos vamos, gracias por habernos sintonizado, también agradecemos el patrocinio de Esfera, pásela bien y muy buena tarde.